Bienvenidos a la segunda parte de la serie sobre astronomía sagrada y fin de los tiempos, que en adelante denominaremos patrones proféticos de los últimos tiempos. En este primer vídeo aplicaremos los patrones proféticos a los años 2011 y 2012. Recordaremos primero, antes de comenzar, dónde terminamos la primera parte de esta serie. En ella, gracias a la astronomía sagrada, determinamos una serie de fechas que parecen inamovibles dentro de las señales astronómicas y que son el plazo máximo determinado por la fecha 21 de diciembre del 2012 que abre el tiempo de una nueva época y marca el fin de los tiempos. Esto significa que la última semana de Daniel empieza 7 años lunares antes, en el día 10 de marzo del 2014. A estas horas ya ha empezado. Estamos en abril del 2014 cuando grabamos este vídeo. Comienza con el pacto entre muchos. A continuación hay una tétrada bíblica a punto de darse el primer evento, el primer eclipse de esa tétrada. Después hemos pensado que puede estar la invasión de Gog hacia el año 2016, hacia agosto del 2016, y en noviembre, con mucha más precisión, el aviso. Después, en el año 17, el milagro y la abominación de la desolación quedaban perfectamente determinados por las señales de la astronomía sagrada. Bien, entonces ahora se trata de que a través de los patrones proféticos conozcamos con mayor profundidad todos los sucesos que hay dentro de estos años y podamos nosotros mismos utilizar ese patrón para seguir analizando lo que ocurre cada día. Hagamos un resumen de lo que vamos a ver en esta segunda parte. En primer lugar, explicaremos qué son patrones proféticos y los patrones proféticos que tienen que ver con los últimos tiempos. En segundo lugar, trataremos uno de esos patrones proféticos, que es el patrón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. Y este lo vamos a desgranar en 4 vídeos. El primero es este actual, dedicado a los años 2011 y 2012. El segundo dedicado al 2013, que sería el lunes santo de la Iglesia. El tercero, los años 2014 y 15. El martes y miércoles santo para la Iglesia. Y por último, dentro de este patrón, el año 2016 y 2017, que serían el jueves y viernes santo de la Iglesia. Después estudiaremos el patrón de los macabeos para seguir los años 2017 a 2020, en donde el sistema del anticristo impondrá como un sepulcro para la Iglesia. Y por último estudiaremos el patrón de las fiestas mosaicas, que nos hablará de la resurrección de la Iglesia y con ello la segunda venida, de la que nadie sabe el día ni la hora y que explicaremos en detalle. Por último, hablaremos del fin de los tiempos y del ino de una nueva época, con más detalle. Las cosas no ocurrirán exclusivamente un día, sino a lo largo, en el entorno de ese día. Y hablaremos de ello con detalle en otro vídeo. Bien, comencemos por saber qué es un patrón. ¿Cuál es la definición? El diccionario dice que es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Un traje, una pieza de un coche, lo que sea. También dice que es un conjunto de elementos que forman una unidad que se repite, por lo que se puede tomar como referencia. Un ejemplo de patrón, el kilo, otro el metro, etc. Todo esto son conjuntos para luego volver a repetirse. Y entonces, ¿qué es un patrón profético? Un patrón profético es un texto de la Sagrada Escritura que, sin enunciar directamente una profecía, sin embargo, sí que es modelo, símbolo
o anuncio de algo que ocurrirá en el futuro. Ese texto puede referirse a personas, a leyes y ceremonias, a festividades, a sucesos, a cronologías. Y no son una casualidad esos textos, sino que son modos de enseñar Dios para entender nosotros mejor sus caminos. Pongamos que un patrón podría representarse como algo que sucedió en el pasado y que sin embargo pues se nos cuenta para que ilumine lo que vamos a ver en el futuro. Lo mismo que una pantalla de cine, que una película que se pasa y que se proyecta hacia el futuro. Los patrones proféticos pueden ser relativos a personas y entonces se llaman tipo-antitipo. Por ejemplo, Isaac es tipo de Jesucristo, en que iba a ser la ofrenda por Abraham es equivalente a la ofrenda de Dios Padre de su Hijo Jesucristo. O por ejemplo la reina Esther, que salva a su pueblo de ser aniquilado en Babilonia. Pues es patrón, es tipo, la reina Esther de la Virgen María, que nos trae a Jesucristo y nos salva a todos gracias a él. Por ejemplo, Balaán es tipo de Mahoma, el Apocalipsis lo explica bien esa relación. Jezabel también, el Apocalipsis explica que es tipo de la diosa Razón entronizada en la Revolución Francesa. Por ejemplo, Antíoco, pues que es tipo, es patrón de el anticristo, y de él hablaremos más adelante. Los macabeos pues son tipo de los cristianos perseguidos en los últimos tiempos. También existen patrones proféticos en los sucesos. Por ejemplo, Noé y el diluvio. El mismo Señor habla de ello a los apóstoles. Los últimos días serán como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Aquellos hechos son patrón, son figura de lo que se está viviendo en los últimos tiempos. Lo mismo ocurre con el Éxodo que dice San Pablo, que se escribió para los que vendrían en los últimos tiempos. O, por ejemplo, el modo en que Gedeón idea la destrucción del campamento de los madianitas, que Dios le dice que con muy pocos hombres meta unas antorchas dentro de unas vasijas de barro y a un tiempo las rompa y ataque con ese estruendo por sorpresa por la noche el campamento de los madianitas. Esas vasijas de barro son modelo de nuestro cuerpo y las antorchas, la luz que debemos llevar dentro. O David y Absalón, los sucesos donde Absalón durante 3 años remueve a David de su trono, es tipo Absalón del anticristo. Por ejemplo, la reconstrucción del segundo templo, que vamos ahora, se va a reconstruir en la nueva época, el templo de nuestro cuerpo, el templo de la inhabitación. Los sucesos de Zorobabel y Josué, la vuelta de Babilonia, o los macabeos, los hechos, la revuelta de los macabeos, o incluso la tormenta, por ejemplo, el hecho de la tormenta en el lago de Genesaret, cerca de la Pascua, en donde cuando el Señor los deja que vayan a los discípulos solos al otro lado del lago y se levanta una tormenta. Cuando los ve en dificultades, se acerca hacia ellos andando sobre las aguas y parece que pasa de largo. Le llaman, finalmente entra, dice a los vientos y a las aguas que se calmen. Y dice, inmediatamente se vieron en la otra orilla. Es decir, ahí pasó algo en donde no parece que siguieran el curso natural de la navegación para llegar hasta la otra orilla. Bien, hay patrones proféticos incluso en los tiempos, por ejemplo, de ciertas leyes.
el hecho de que haya que presentar a los varones ante el Señor, que primogénitos, se debe presentar a los 8 días del nacimiento. Es como si a los 8 días hubiera un renacer. A los 8 días es el tiempo también que Dios establece en el Éxodo para consagrar a un sacerdote. Y así Aarón y sus hijos entraron en la tienda durante 7 días. Y al 8.º día fueron llamados fuera, porque ese día, el 8.º, es el que se le aparecería el Señor. Nosotros también vamos hacia un reino de sacerdotes y reyes. Por tanto, el número 8, de tiempo. Los 8 días tienen su significado. El 8 es el tiempo, el número de la resurrección. El 8 es el día de que duran los tabernáculos. Los tabernáculos es la fiesta que habla del cambio de nuestra tienda mortal, porque durante 40 años anduvieron por el desierto y vivieron en tiendas los israelitas, y eso es figura esa tienda que es una habitación temporal, un típico de habitáculo temporal, es figura de nuestro cuerpo mortal. Nuestro Señor resucitó en el primer día de la semana. El primer día de la semana es el número 8, después de los 7. Existen patrones proféticos que tienen incluido un tiempo que luego se va a cumplir más veces en la historia. Y Jesús respetó esos tiempos ordenados por la ley. Por ejemplo, nuestro Señor se bautizó muy probablemente en la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es la segunda de las fiestas importantes del otoño de los israelitas. Porque probablemente nuestro Señor en ese momento es constituido sacerdote. Y no se podía constituir sacerdotes antes de los 30 años. Por tanto, nuestro Señor debió nacer en la fiesta de las trompetas, que tiene un significado de anuncio, de llegada. Y por tanto, 15 días después de la fiesta de las trompetas, es la fiesta de la expiación. Él tenía ya 30 años y entonces él se presenta ante Juan el Bautista para recibir la misión, el sacerdocio que iba a desarrollar. Y tras él, pues como en la expiación, tras ese momento del bautismo, el Señor, el Espíritu Santo lo condujo al desierto, lo mismo que uno de los 2 machos cabríos que se preparaban para esa fiesta. Uno era expulsado con los pecados del pueblo hacia el desierto. También, por ejemplo, el Señor quiere que se produzca su crucifixión y muerte al tiempo del sacrificio en el templo del Cordero Pascual. El Cordero Pascual debía sacrificarse con luz y debía sacrificarse ya por la tarde del día 14, de la víspera del día 14. Y entonces nuestro Señor, cuando sube a la cruz, se da ese milagro de la oscuridad desde el mediodía hasta las 3. No se podía iniciar el sacrificio, por tanto, porque había oscuridad. Y cuando Él muere, vuelve de nuevo la luz y ya se pueden sacrificar el resto, los corderos pascuales. Él es el primer cordero pascual y hace respetar y respeta los tiempos de cuándo debía ser sacrificado ese cordero. Por ejemplo, cuando nuestro Señor resucita y se presenta a primera hora de aquel domingo, pues seguramente a la Virgen, aunque no tenemos constancia en los evangelios. A continuación se presenta a algunas de las santas mujeres y parece como que la rezagada de todo aquel proceso de presentación por aquella mañana es María Magdalena. Cuando se da cuenta María Magdalena de que aquel no es el hortelano, sino que es nuestro Señor, quiere como abrazarle, nuestro Señor le dice: no me toques,
porque todavía no he subido al Padre. Aquel era el primer día de la fiesta de los ácimos, en donde debían el sacerdote durante 50 días presentar una ofrenda de cebada ante el Señor y agitarla delante del Señor. Eran las primicias. Nuestro Señor quiere resucitar el día de las primicias de la cosecha. Él es el primero de una gran cosecha. Y respeta los tiempos, porque el sacrificio en el templo, del sacerdote en el templo, se presentaba una vez delante del Señor, una vez por la mañana y otra vez por la tarde, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Nuestro Señor espera para presentarse en el templo, en el altar del templo del cielo, como primicia, a la misma hora que el sacerdote en la tierra, en el templo de la tierra, se está ofreciendo esa primera ofrenda de las primicias de la cebada. El Señor le dice: no me toques, todavía no he subido. No ha llegado la hora en que es demasiado temprano, tardará todavía una hora, media hora, lo que fuere. Y es el tiempo del Señor esperó para presentarse como primicia en el altar del cielo. Al mismo tiempo que el sacerdote en la tierra presentara la ofrenda en el templo de la tierra. Por ejemplo, el Espíritu Santo llega en Pentecostés a los 50 días. No lo hace creando un nuevo día de festividad. No, utiliza las fiestas antiguas. Sigue la ley que Dios ha dado como figura, como patrón de hechos futuros. Bien, entonces, volviendo a lo que ya sabemos sobre que nos ha dejado la astronomía sagrada, nosotros vamos a utilizar 3 patrones en esta segunda serie de vídeos. El primero va a cubrir la pasión hasta la muerte del Señor, que en los tiempos en los que nos designa la astronomía sagrada, hasta mitad del año 17, que es cuando nuestro Señor muere. Veremos ahora con más detalle. Después, una vez que ya se produce la muerte y la sepultura, estudiaremos desde los años 17 hasta el final realmente, aunque el Señor dice que los últimos tiempos se acortarán. Pues utilizaremos otro patrón. Y por último, para la resurrección presentaremos otro patrón que cubrirá desde el año 19, 20, pues hasta los primeros meses del año 21. Esos 3 patrones pues son: el primero es el de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el segundo patrón es el de los macabeos, y el tercer patrón será el de las fiestas mosaicas. Cada uno de estos patrones los estudiaremos con mucho detalle para conocer e intuir los hechos que van a ocurrir dentro de cada uno de estos años de los últimos tiempos. Bien, comencemos entonces siguiendo el patrón de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lleva un gran contenido profético, aunque normalmente no se hable de él, para los últimos tiempos, para cuando ocurre la pasión, muerte y resurrección de la Iglesia. La Iglesia es la esposa sigue los caminos por donde ha caminado el esposo. Por tanto, entender a fondo lo que sucedió en la pasión, muerte y resurrección del esposo nos va a ayudar a comprender lo que sucede, lo que va a suceder, las dos cosas, lo que haya sucedido y lo que va a suceder en la pasión, muerte y resurrección de la Iglesia. Bien, y para ello comencemos hablando de la geografía en la que se desarrollaron aquellos últimos días de la vida mortal de nuestro Señor en la tierra. Básicamente, este es el lugar visto con Google Earth. Vemos toda la zona de Jerusalén. En Jerusalén tenía como principal edificación el templo,
y el templo caía en picado sobre un valle, un pequeño valle, que es el torrente Cedrón, y al otro lado de ese valle es el monte de los Olivos. Por este valle se salía por un camino que se iba hacia Betania. Betania pues estaba separada como a unos 2,5 kilómetros de Jerusalén. Otros elementos que durante estos días pues van a ser importantes geográficamente es el lugar del cenáculo, que está al otro lado del Monte de los Olivos, y el Gólgota. El Gólgota está aproximadamente donde aquí se está la señal roja sobre que dice Jerusalén. En este escenario transcurrieron los 6-7 últimos días de la vida de nuestro Señor, y conviene pues conocer para situarse en él. Aquí tenemos algún mapa en donde se muestra con mayor detalle, pues, o con mayor precisión, pues estos lugares: el templo, el arroyo Cedrón, el camino hacia Betania, la zona del Gólgota, el Gólgota, en donde hoy está la Basílica del Santo Sepulcro, y el cenáculo en el otro extremo de Jerusalén. O visto también en estos dibujos en perspectiva, de nuevo, el templo al otro lado del valle del torrente Cedrón, el monte de los Olivos, y por aquí pues el viejo Jerusalén, lo que existía de Jerusalén, y fuera ya de la ciudad el Gólgota en aquel momento. Bien, es importante para estos días profundizar en cómo era la estructura del templo. Aquí lo vemos como desde el Monte de los Olivos. Entonces cae este picado hacia el torrente Cedrón. Y el templo tenía su centro, en su centro tenía lo más santo, que se entraba por esta puerta a un primer patio en donde los hombres podían estar aquí abajo, mientras que las mujeres solo podían ir por las partes altas. Y detrás de este patio hay otra puerta en donde antes de entrar a la construcción propia del santo, de lo más santo, pues había un altar para quemar los holocaustos de las ofrendas. Los animales, etcétera, todos los instrumentos, todos los sacrificios, etcétera, pues los lavados, etcétera, se hacían en estas habitaciones alrededor del patio en donde entraban los hombres. Solo los sacerdotes podían traspasar esta puerta, y solamente los de servicio y el sumo sacerdote en algunos años, en algunos momentos del año, podían traspasar la otra. Entonces, esta era la parte sagrada, y estas explanadas con pórticos laterales hacia los lados, pues era por donde se producían las otras reuniones, las gentes, y las enseñanzas de nuestro Señor en aquellos días. Por tanto, nuestro Señor, cuando llegaba al templo, podía entrar bien por una galería que daba aquí acceso a esta explanada. Estas explanadas habían sido construidas por Herodes, habían tardado en construirse 46 años, como aparece en algún momento en el Evangelio, pero ya llevaban tiempo construidas un cierto tiempo cuando nace nuestro Señor. O también podía entrar por algunas puertas laterales. Raras veces se entraba por esta puerta que da hacia el oriente, hacia donde nace el sol. Esta es la puerta, es la puerta sagrada por donde se dice que entrará el Mesías en el templo, cuando en el futuro, o por donde habla Ezequiel de esa puerta, también en el segundo templo, en el siguiente templo que se construye.
si es que se construye en estos últimos tiempos, que ya hablamos de eso en la primera serie. Bien, entonces, vista la geografía, vamos a dos tiempos de este patrón. La hipótesis con la que vamos a trabajar es que 24 horas de los tiempos de la pasión de nuestro Señor son equivalentes a un tiempo de la pasión de la Iglesia. Como ya vimos en la astronomía sagrada, un tiempo equivale a un año lunar. Un año lunar son 12 lunaciones, 354 días. 11 días menos que un año solar. Para los efectos, efectivamente va habiendo un desplazamiento y a lo largo de 7 años, pues es un desplazamiento no despreciable, que casi es de 3 meses, pero para los efectos muchas veces hablaremos solamente del año como equivalente al año solar, equivalente al año lunar, para entendernos, pero ya cuando se trate de hablar con precisión, buscar los días, entonces debemos utilizar el año lunar. Bien, según esta hipótesis se puede construir un reloj muy sencillo, puesto que conocemos exactamente la fecha final. Entonces, aquí están las bases de ese reloj. Un día de la semana aquella de la pasión de nuestro Señor, del esposo, es igual a un año lunar de la semana de la pasión de la Iglesia, que es la esposa. Lo que en tiempos de nuestro Señor ocurrió en 7 días, aquí va a ocurrir en 7 años, más o menos, 7 tiempos. Por tanto, se puede establecer, según la regla de 3, que una hora de aquellos días de la pasión del Señor equivalen a 14,75 días de la pasión de la Iglesia. Y si partimos de la fecha del 21 de diciembre del 2020, en donde sabemos que aparece una nueva época, amanece, pues ese día trasladado al tiempo de la pasión, pues que era en abril, a principio de abril, pues amanecía y anochecía a las 7:30 y a las 19:30. Casi están muy cerca de los equinoccios y sin total una exactitud al minuto, pues podemos hablar de que las 7:30 eran las horas en las que amanecía y anochecía. Por tanto, para los hebreos es el momento del cambio de la fecha, cuando anochece a las 19:30. Mientras que para nosotros el cambio de fecha es a las 12 de la noche, hay un desfase de 4 horas y media. Y esto también tiene su importancia luego cuando se va a los detalles, porque este es un reloj súper preciso, como veremos. Bueno, pues podemos construir entonces nuestro nuevo calendario, el calendario que en nuestros días, en nuestros tiempos, refleja el calendario que siguió el Señor. Y por tanto, el último amanecer será el 21 del 12 del 20, y cada 177 días, como hemos dicho, pues amanece o anochece. Y por tanto, pues tenemos perfectamente la fecha en donde empieza el lunes de Pascua, cuando ya el Señor ha resucitado. Hacia atrás tenemos perfectamente las fechas del domingo, etcétera. Día a día sabemos cuándo es el Jueves Santo, el Martes Santo, etcétera. Y de este modo, pues se cumplen exactamente desde el martes de Pascua hasta el martes santo, se cumplen 7 tiempos, desde que amanece el martes santo, que sería el 10 de marzo del año 2014, hasta el 21 del 12 del año 2020. Y entre medias está la fecha en donde anochece el 31 de julio del 2017, y se dan los 3 tiempos y medio que ya en su momento vimos. Lo curioso de este calendario, que como ven ustedes, pues se calcula a partir de los datos de la astronomía sagrada, es que un poco más atrás se da una fecha que es el 1 de abril del 2012,
como momento de amanecer el Domingo de Ramos en nuestro tiempo. Pero es que efectivamente el 1 de abril del 2012 fue Domingo de Ramos para la Iglesia, lo cual es súper sorprendente ver cómo encaja al día después de más de 8 años, 9 años. Bien, y entonces aquí tenemos un primer cuadro, resumen, de lo que sería este patrón profético. A la izquierda tenemos los hechos y días que vivió nuestro Señor, a la derecha los años y hechos que vivirá la Iglesia. Ha vivido o vivirá, porque ya hemos pasado algunos días. En primer lugar, pues tenemos la cena de Betania, que fue 6 días antes de la Pascua, puesto que este es el día del inicio de la Pascua, 1, 2, 3, 4, 5, el sábado fue 6 días antes de la Pascua. Ese día, dice San Juan, se dio una cena en Betania. Iremos viendo cuáles son las equivalencias en los distintos, en lo que ha ocurrido en nuestro tiempo para la Iglesia, y veremos cómo ocurre de modo muy significativo. Y así iremos analizando sucesivamente lo que ocurrió en el tiempo del Señor, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta viernes. Y veremos lo que va a ir ocurriendo, está previsto que vaya ocurriendo en los tiempos de la pasión de la Iglesia. El día en que amaneció, aquel sábado, era el 8 de Nisan para nuestro Señor. Para nosotros era el 13 de abril del 2011. El día en que amanecerá, el último martes, el tiempo final, era para nuestro Señor el 18 de Nisan. Y para nosotros será el 21 de diciembre del 2020 que tantas veces hemos comentado. Bien, pues empecemos año a año. Estos primeros años son muy rápidos y sencillos. En los siguientes años nos detendremos con mucha más detalle porque hay mucha más información en los evangelios. Por tanto, el sábado aquel de nuestro Señor, pues empezó el 8 de Nisan a las 7:30, mejor dicho, el día. Y ya acababa ese día el 9 de Nisan, que era a las 19:30 del mismo día. Para nosotros eso corresponde al año 2011. Y aproximadamente, exactamente entre el 13 de abril del 2011 y el viernes 7 de octubre del 2011. Bueno, la historia en esos días, pues ocurrieron cosas en la Iglesia. Primero la beatificación de nuestro Señor y después la JMJ de Madrid y un viaje a Alemania. Las horas en que cenaban los judíos pues eran antes de ponerse el sol, poco antes de ponerse el sol, como es las 19:30, por tanto podemos estar hablando de las 17, de 18, 19:30. Y curiosamente eso coincide con las fechas en donde se estaba produciendo este viaje de Benedicto XVI a la JMJ. Dice el Evangelio: 6 días antes de la Pascua Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Le dieron una cena. Le ungieron con un perfume muy caro. Y entonces dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupara a los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Bueno, pues esto, transferido en horas, pues vemos que es el sábado, el último sabbat que vivió nuestro Señor en la tierra, y que se estaba produciendo en España, la JMJ, el día 21 de agosto del 2011,
una gran tormenta, pero a la vez una gran adoración a nuestro Señor, eucarístico, y el Papa resistiendo la tormenta. Hacía el equivalente de Magdalena, que le ungía al Señor con aquel perfume. Y también había en aquellos días, pues quien decía que era muy caro todo aquel gasto para poner en marcha toda esta reunión. Pero además podemos fijarnos en esta circunstancia que estos hechos se producían en Betania. Betania era un lugar donde el Señor descansaba, donde el Señor tenía amigos, donde el Señor se retiraba cuando tenía que, para reponerse. Claro, el nuevo Betania ha sido España, donde se ha producido. Esto es un modo más de señalar, como hablamos en el vídeo de la invasión de Gog, al nuevo Israel, al Israel santo que quiere construir y dónde lo quiere construir el Señor. Curiosamente, la astronomía hace que en esa fecha en donde se producía el día principal de la reunión de la JMJ, se daban dos conjunciones, o al menos una muy significativa, más que otra. En primer lugar, Júpiter, que es el Mesías, el equivalente del Mesías, estaba dentro de Aries. Aries es el Cordero es la representación de la Eucaristía, del vencedor. Pues el Mesías estaba en aquellos días en la constelación de Aries. Pero todavía mucho más importante es que Venus estaba en conjunción con Regulus. Se acordarán de que Regulus era la estrella, el pequeño rey, la que tuvo que ver en la señal que los magos siguieron para ir a Belén. Y por tanto, es sorprendente otra vez que Venus, que es la representación en los últimos tiempos y en aquellos tiempos del amor, de la maternidad, de la Virgen, pues esté unida a la estrella del pequeño rey, a la gente que sigue, joven, que sigue al Señor. Pero lo más curioso es que este patrón de unión entre Venus y Regulus se volvió a repetir en la siguiente JMJ en Brasil el año 2013, y ahora que ya se sabe la fecha en la que se repetirá en Cracovia, la siguiente JMJ del año 2016, volverá a producirse este patrón de que Venus está al lado de Regulus como protegiendo la Virgen a la juventud. Bien, y el Señor durmió en Betania. Curiosamente, el momento en que amanece para el Señor, aquellas 7:30, cambiado por ese patrón que hemos dicho de una hora, son 14,75 días, encaja exactamente en lo que era el Domingo de Ramos del año 2012, el día 1 de abril. Y poco antes sabemos pues que el Señor salió de Betania, ya era todavía muy temprano, y se produce pues el encuentro con sucesivos discípulos, el acercarse hacia Jerusalén, pedir que vayan a buscar un pollino, llorar sobre Jerusalén y finalmente la entrada triunfal en Jerusalén. En nuestro tiempo, poco antes de salir, poco antes de que llegue el domingo ese 1 de abril, se produce el viaje a México y Cuba de Benedicto XVI, como volviendo a señalar de que esa Betania es donde se habla español, donde está el español. América está siempre ligada a los destinos en la Sagrada Escritura de España, de Tarsis, de Sefaraz, de Hispania. Y efectivamente está saliendo de Betania y está produciéndose un viaje a México y a Cuba. Pero el hecho importante de ese día es la entrada triunfal en Jerusalén. Y curiosamente eso coincide con otra jornada importante, la Jornada Mundial de las Familias, que se da en Milán. El Evangelio dice:
Vemos desde aquí una visión desde el Monte de los Olivos, por donde el Señor se acercaba hacia Jerusalén ese día. Vemos una visión del templo. Y dice el Evangelio, trajeron el asna y el pollín. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bien, pues a la hora que todos decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. También, a esa hora, transferido de acuerdo con el patrón profético que estamos trabajando, que ayuda a la astronomía sagrada, a esa hora al Papa, cabeza visible del cuerpo místico de la Iglesia, le estaban aclamando más de 1 millón de personas en la Jornada Mundial de las Familias de Milán, el 3 de junio del 2012, como replicando el patrón que se va a ir siguiendo la Iglesia, siguiendo los pasos de nuestro Señor en aquellos días. Bien, con esto terminamos. En el siguiente vídeo veremos lo que ocurrió en aquel lunes santo y analizaremos lo que ya hemos visto que ha ocurrido en el lunes santo de la Iglesia. Muchas gracias, les espero en el siguiente vídeo.